A continuación iniciaremos con una canción que es de la banda The Doors, que se llama Fight to One, que es dedicada para la guerra de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Together one more time. I gotta go out in this car with these people. Love my girl, she loves me good. Looking real good. Love ya. Come on. En verano de 1968, los jóvenes de México se unieron a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. Soñaban con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo, porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Había que retar a lo prohibido y eso iba desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tus amigos y todo formaba parte de una etapa nueva. Lo que decían los padres y lo que decían los maestros era lo que tenían que hacer. Querían vivir una vida sin interferencia del señor presidente de la iglesia y de sus papás, y a las universidades eran los pocos espacios que tenían para poder respirar y para decir las cosas como lo pensaban, creían y cómo las querían. Por 39 años, México vivía bajo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. La libertad de expresión estaba severamente delimitada. El gobierno controlaba todo, absolutamente todo. La chispa que destaca la conformación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político. Empezaban con pleitos con estudiantes y juegos, y la policía pretendía contener con golpes a los estudiantes en sus propias escuelas. El 26 de julio, cientos de estudiantes se volcan en las calles a protestar contra la represión. La represión policíaca fue de gran magnitud que convirtió este problema juvenil en un problema de los más serios que ha vivido el país. En el 68, México iba a tener las primeras Olimpiadas. Las Olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podría llevar a cabo una buena Olimpiada. Para el presidente era un momento en el que él y su gobierno y México iban a estar en Britania de la atención mundial,
en donde la pasaba orgulloso de su capacidad de administración y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación y el régimen crea un escuadrón llamado el Batallón Olimpia. Este era una unidad de México para los Juegos Olímpicos, por eso le llamaban Olimpia. Para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos, después se distorsionó ese Batallón Olimpia. Después se transformó en un grupo de choco para mantener la propuesta social y mantener el grupo estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. La ciudad de repente se convirtió en conjugaciones violentas en camiones incendiados y un control absoluto. Los estudiantes se rebelaban y se comenzó a crear un movimiento muchísimo más fuerte. Ya no eran nomás los estudiantes, sino también profesores, padres, gente del pueblo. Lo que al principio surgió como una propuesta espontánea se convirtió en un movimiento de resistencia. Ese verano, miles de personas marchan en contra de un régimen autoritario del PRI. El gobierno repite las manifestaciones en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en un público los estudiantes le gritaban «asista represor» y que insultaban al presidente. El presidente Ordaz representaba lo más obsoleto de una figura presidencial y le gritaban chango sicón. Se quería una negociación pública con el presidente de la República, pero él no aceptaba eso. Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento y ordena la detención de los líderes estudiantiles, teniendo como idea si ocupaban el campus de la ciudad universitaria de ese modo, acabarían con el movimiento. Dicen que hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos, arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. Pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis en el lugar Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin saber que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. El 2 de octubre de 1968, varias personas llegan a la explanada bajo el edificio de Chihuahua. Ajenas a la confrontación que se avecinaba, había de todo tipo de personas. Tlatelolco estaba rodeado de tanques, de policías, de camiones militares. La gente sabía que podía producirse algo, pero no se imaginaban que fueran a reprimir a una multitud inerme. Desde un punto estratégico de la plaza, una persona estaba vigilando el mitin, cuando de repente empezaron a volar helicópteros. La gente se empezó a desesperar, pero los líderes les decían que no pasaría nada. Pero de repente comenzaron los disparos, todos empezaron a correr. Los soldados estaban bloqueando 2 de las salidas de las plazas, forzando a los estudiantes a correr en una sola dirección. Nadie tenía para dónde correr, era una sinfonía de llantos y temor. La gente caía muerta por todos lados. Casi todos los líderes son capturados esa noche y muchos son golpeados. Finalmente, como a la hora de las 8 de la noche, comenzaron a levantar heridos y cadáveres. La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Nadie se imaginó que la ira de la Changa Ordaz era capaz de hacer que sucediera todo esto, no se lo esperaban. Al día siguiente limpian todo el lugar y dan a conocer por medio de los periódicos que fue un enfrentamiento entre estudiantes, ejército y policías. Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente repetiría esta versión hasta el día de su muerte, que fue después de 11 años más. El mito que hay es que fueron cientos o miles los muertos y de igual forma el mito es que el ejército los desapareció. Se sabe que más de 2.000 estudiantes, profesores y otros civiles fueron transportados esa noche a centros de detención. Lo que buscaban era alguna declaración comprometedora para de inmediato proceder a una consignación a la cárcel. A los estudiantes los amenazaban si no hablaban, pero ellos no sabían qué decir porque no sabían de qué se les acusaba porque no habían hecho nada. Fue una etapa muy difícil para los líderes estudiantiles. Encarcelaron a los principales líderes en prisión conocido como el Palacio Negro en Cumberre. Las personas que vivieron todo este desastre dicen que permanecieron en el bote, la cárcel, casi 3 años. Lo que el gobierno quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las Olimpiadas se celebraran en paz. Las Olimpiadas fueron un éxito porque se pudieron llevar a cabo en paz. Los líderes quienes estaban presos se escondían. Era un movimiento estudiantil que llegaba a su fin. La mayoría se desmovilizaba, que eso era lo que quería el gobierno, y los más radicales
se van a la guerrilla urbana. México entra en un periodo de guerra sucia. Cuando Ordaz decide que va a acabar con el movimiento, lo que él hizo fue tenderle una trampa a su propio ejército. En el caos y en la masacre, los testimonios que reúnen son que el ejército se comportaba de una manera diferente, ya que realizaban diferentes cosas a lo que los llevó al caos. Todos confundidos que ni sabían para dónde disparar, hasta algunos protegían a las mismas personas civiles. Los soldados no eran los que les disparaban a la gente porque la gente no huía de los soldados, ellos huían de los francotiradores. Todos se preguntaban quiénes eran los francotiradores y cómo ellos se habían metido a los edificios. Los archivos y documentos que fueron presentados a la luz pública dicen que los francotiradores que dispararon en contra de los estudiantes y del ejército el 2 de octubre de 1968 era parte del Estado presidencial. El presidente de la República ordenó que un grupo de los oficiales más cercanos a él dispararan contra la multitud y contra los soldados que habían sido enviados sin conocimiento previo por Marcelino García Barragán. Según los documentos del general Barragán, el ejército arresta a varios de los francotiradores. El ejército captura a 2 de los oficiales del Estado Mayor con armas automáticas. El general decide liberarlos para ocultar la verdad. No eran civiles, eran militares disfrazados del Estado Mayor, matando a sus compañeros, a sus propios compañeros. Ese fue el principio del fin del 2 de octubre del 68. No fue el ejército mexicano quien inicia la matanza de Tlatelolco. Los responsables de lo sucedido fueron los francotiradores porque dispararon primero sobre el ejército y a la multitud. El gobierno insiste que los francotiradores son parte del movimiento estudiantil. Los medios de aquel entonces solamente repiten la versión oficial o dejan el misterio sin resolver. En los últimos años se ha descubierto que el Batallón Olimpia es tan solo una pieza del plan maestro. El secretario de la Defensa Personal, que fue Marcelino García Barragán, revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y del presidente Díaz Ordaz. Ordaz, el presidente de la República, ganó una batalla pero perdió la guerra. Quería pasar a la historia como un constructor de países y quedó en la historia como un represor de estudiantes que se manifestaban pacíficamente. Después de varios años cuando surgieron las elecciones algo mejor, 40 años después de la masacre de Tlatelolco, miembros del movimiento estudiantil del 68 aún piden castigo para los responsables de todo este caos. Pero en el 2008, solo un miembro importante del régimen de Díaz Ordaz se mantiene vivo para enfrentar las acusaciones que se trata del secretario del gobierno Luis Echevarría Álvarez, encargado de la seguridad interna del país en 1968. 2 años después, fue el sucesor de Díaz Ordaz. Las personas que continuaban vivas dicen que cada año del 2 de octubre visitan la casa de Luis Echevarría a recordarle que está preso. Los sobrevivientes de la masacre siguen pidiendo justicia, pero muchos de ellos han perdido la esperanza. La posibilidad de tener justicia se desvanece cada vez más cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón clausura la Fiscalía Especial en el 2007. La fiscalía fue desaparecida sin pena ni gloria y todavía en la actualidad sigue peleando para que no se destruyan los archivos recopilados, la documentación que hubo y que obtuvo esa fiscalía, que es muy valiosa para establecer al menos la verdad. Como conclusión, la historia está llena de enseñanzas y de ejemplos, de paradigmas, por eso el 2 de octubre fue una gran enseñanza para algunos de Tlatelolco, ya que simboliza los grandes avances que ha dado México desde 1968, pero a otras personas representa un pasado sin resolver.